Aférrate a la fe que Bienvenidos a su programa Voces de Fe, un espacio donde escucharemos testimonios que alimentarán nuestra confianza en Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Voces de Fe, un programa dedicado a escuchar testimonios que nos cuentan de un Dios que sigue sanando, restaurando y respondiendo. Les habla su servidora y amiga Yoleni Calvo. Hoy tenemos con nosotros a nuestra hermana Mabel Chávez. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, gracias. Un placer estar por acá. Pues gracias por estar con nosotros hoy. Ella vivió el texto bíblico que dice en forma literal, el Salmo 38:15. Pues a ti te espero, oh Señor, tú debes responder por mí, oh Señor mi Dios. Bueno, en bella tarde que podemos participar hoy de este programa, vamos a empezar a escuchar a May con este testimonio, que el título de este testimonio es 9 milagros más uno. Así que vamos a dar el pase primeramente a May, que nos cuente quién es ella, cómo era su vida, su familia, su trabajo y su relación con Dios. Claro. Bueno, yo siempre he sido una joven muy dinámica y creativa. Me considero una persona muy apasionada en lo que hago, principalmente apasionada por Dios. Legítima pandereta. Siempre desde muy joven le he servido al Señor de muchas maneras, con jóvenes cuando estaba más joven todavía. En el ministerio de danza, la danza para mí fue un ministerio donde yo más crecí en mi relación con Dios, una aventura, le puedo llamar yo, de expresión en todos los sentidos. Luego en mi matrimonio trabajé junto a mi esposo en varias áreas y la principal en el ministerio de niños, donde crecimos juntos muy fuerte, eso a nivel ministerial. A nivel laboral he tenido varios puestos de trabajo antes de entrar a mi carrera profesional, que fue odontología. Trabajé en un banco, pero tenía el deseo en mi corazón de ser profesional y el Señor me abrió las puertas para estudiar la carrera que yo imaginé que me iba a hacer millonaria o al menos tener una vida estable económicamente, pero bueno, precisamente por situaciones económicas y por un motivo de convicciones no pude seguir estudiando odontología. ¿Qué más puedo decir? Bueno, más adelante me casé, tuve un emprendimiento teniendo mi propio negocio. Fue una temporada de mucho crecimiento a nivel personal y donde pude palpar de una manera muy especial la mano proveedora de Dios. Gracias a este emprendimiento ajusté un monto que me permitía volver a aspirar a retomar mis estudios, pues no era suficiente para pagar mi primera carrera, por decirlo así. Entonces oré y le pedí a Dios que me entregara la pasión por otra carrera, porque no quería volver a pasar por lo que ya había vivido. Tenía mucho miedo de volver a empezar. Y buscando entre varias opciones de carrera, vi el currículum de una carrera que me hizo llorar mucho. Sentí que había encontrado algo que se parecía mucho a mi perfil. En ese momento, aquello que le pedí a Dios se dio como en ese currículum y pude volver a sentir la esperanza para volver a comenzar. Y esa carrera que estudié fue la carrera de administración educativa. Gracias a Dios pude terminar. Para ese momento yo estaba en muchas cosas a la vez, estaba emprendiendo, estaba estudiando, tenía pendientes en mi casa como toda una ama de casa. Le ayudaba a mi mamá con muchos asuntos personales y además estábamos viviendo cosas muy lindas a nivel ministerial y en conjunto matrimonial. Qué lindo, May, porque estás diciendo que esta experiencia del Ministerio de Niños fue lo que te abrió esa oportunidad de estudiar esta carrera, ¿verdad? Sí. Y ahí fue como que nació ese interés de estudiar en esta área de niños, después de estar con niños en la iglesia, de servir, ¿verdad? En ese ministerio que es tan bello. Sí, a mí, bueno, la carrera de administración educativa, como nosotros éramos directores, me abrió como esa posibilidad
no solo trabajar con los niños, sino con gente que trabajaba con ellos para poderlos ayudar a ellos, y los niños me cambiaron la vida. Entonces creo que por ahí, mientras yo le pedía mucho a Dios que seguía en mi vida, Él iba dando la guía de lo que es a nivel, por decirlo así, profesional, pero que ministerial también ha tenido mucho sentido. Claro que sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que sentiste que algo no estaba bien, ya ahí entrando en el tema de este testimonio que nos quieres dar, de esta parte que en este valle, ¿verdad? Que empiezas comienzas a tantear, empiezas, ¿qué fue lo primero que sentiste? ¿Cuáles fueron esos síntomas, esas señales que aparecieron en ti en ese proceso, ¿verdad? Que empezabas. Bueno, todo iba muy bien hasta que yo empecé a sentir unos síntomas importantes. Tuve varias intoxicaciones. En las noches me levantaba en la madrugada descompuesta y me ponía como verde. Sentía que mi cuerpo se quería salir de sí. Luego empecé a tener dolores fuertes en mi mandíbula. Mi mandíbula se quedaba como trabada. Uy, qué duro. Y me asusté mucho. Era como si un nervio se quedaba prensado. Y intentaba moverla, pero no podía. O sea, te estoy hablando de una parte del cuerpo con la que sonríes, con la que hablas, con la que comes. Y todo empezó ahí. Me empecé a asustar mucho. Claro que sí, debe ser terrible sentir todo eso y no saber de qué proviene, ¿verdad? Todo eso. Y el diagnóstico que te dieron los médicos, ¿cómo recibiste esa noticia? ¿Hiciste varios exámenes? ¿Tuviste varios doctores, especialistas? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, no fue tan rápido que fui al médico. La verdad es que yo sí me empecé a preocupar cuando ya el dolor era muy intenso. Recuerdo que vi un reportaje que hablaba sobre los problemas temporomandibulares, un término odontológico que conocía perfectamente debido a la carrera que estudié anteriormente. Sí, ya sabías. Era un tema que involucraba el hueso de la mandíbula, las partes del oído y el cráneo y todos los músculos que sostenían esos huesos. La noticia que yo escuché era de un fisioterapeuta. Entonces ahí empecé a ir. Él me explicó que no solo tenía que ir a una sesión, sino que sería un proceso largo de solucionar, cosa que en ese momento yo me puse a llorar, porque yo le decía a Dios, necesito terminar mi carrera, ¿verdad? Otra vez lo mismo. Y lo que yo había ajustado económicamente para ese entonces era para terminar mi carrera, no para un problema físico. Físico de salud. Entonces empezaron a suceder varias cosillas en mi corazón. Bueno, luego de que este fisioterapeuta me dice que no iba a hacer, sino que iban a hacer varias sesiones, y luego de varias sesiones el dolor que yo tenía se seguía intensificando debido a un pequeño accidente de tránsito que tuvimos mi esposo y yo. Fue como la punta del iceberg. Y luego me refirieron a donde una especialista maxilofacial que ve estos problemas más severos, y después del diagnóstico recuerdo que las palabras de ella fueron: tienes un problema en la mandíbula marca diablo. Wow, así nomás. Esas fueron las expresiones. No puedo ser más salvaje, como le decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? De expresarlo, porque uno nervioso y que le digan eso a uno, ¿verdad? Bueno, ya para ese entonces mi problema había subido a una neuralgia del trigémino, que es un nervio principal que irriga toda la cara. Es un dolor que los médicos lo catalogan como uno de los dolores más fuertes que una persona pueda tener. Todos los dolores son feos, pero ese es uno de los dolores más intensos. Más intensos y agudos, me imagino que cuesta hasta controlar por medicina normal, ¿verdad? Exactamente. Entonces a mí me dolía hasta la brisa cálida que me pegaba en las mejillas. Me dolía comer, me dolía hablar, me dolía reír. Y así fue como empezó todo. ¿Y qué pasó por tu mente y tu corazón en ese momento con todo eso que te
te decían, el diagnóstico, el doctor, hasta lo que dijo la doctora, ¿verdad? ¿Qué pasó por tu mente, en tu corazón? Yo recuerdo que yo me sentía muy mal, la verdad, me sentía verdaderamente triste, pensé que algo muy malo estaba pasando en mi cabeza. Sí. En las noches yo tenía pesadillas. Una vez recuerdo que me levanté con la sensación de que unos caballos estaban golpeando mi cabeza. Yo estaba en una guerra espiritual y que apenas estaba comenzando, porque en ese momento yo estaba desconcertada y sentía que no tenía fuerzas para seguir, pero apenas era el inicio de todo lo que iba a pasar más adelante. Sí, que uno en esos momentos no sabe, ¿verdad? Todo lo que puede venir después de un diagnóstico de esa forma y esa magnitud, ¿verdad? Que uno no entiende. ¿Y cuál fue ese momento más difícil de todo este proceso que me estás contando? El dolor, el miedo, esos tratamientos, que no todo era tampoco por la parte económica, que es importante, pero el dolor que pueda sentir en medio de esos tratamientos, ¿verdad? Y hospitalizaciones, si iban a haber. No sé, que nos cuente ese proceso, que sabemos que cuando estamos en un proceso de dolor, de una enfermedad, todo eso, ¿verdad? Es parte del paquete. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Bueno, económicamente en ese momento uno no piensa qué sigue, porque gracias a Dios yo puedo decir que Él en todo momento nos sostuvo, siempre proveyó para cada tratamiento, pero sí uno está preocupado por qué es lo que está pasando con la salud, porque independientemente de todos los proyectos que uno tenga más adelante, si no tengo salud no puedo seguir con nada más, ¿verdad? Claro. Pero bueno, respondiéndote a cuál fue el momento más difícil, bueno, todo va como un efecto dominó, ¿verdad? Todo me dolía todo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Recuerdo que una doctora de terapia alternativa, una de las tantas a las que fui, porque yo no me quedé solamente con una opinión, ¿verdad? Yo quise como indagar un poquitito más. Y bueno, ella casualmente usaba una técnica de punción donde inyectaban diferentes partes del cuerpo. Era muy doloroso. Yo recuerdo que yo solo lloraba porque ningún tratamiento de ciencia, a ciencia cierta, estaba solucionando mi dolor. Mi dolor fue como en aumento, todo mi cuerpo me dolía y todos estaban realmente muy preocupados por mí. Puedo decir que mi momento más vulnerable, si así lo pudiera decir, fue cuando mi padrastro me llamó, me dijo que habían dicho los médicos, que no parecía que yo estaba nada bien, ya que en ese entonces varios especialistas ya me habían visto. Qué sé yo, si era la cara, decían que lo que tenía era un problema en la cara. Si era el ortopedista, lo que me decían era que yo tenía la espalda torcida, que tenía una diferencia de centímetros en la espalda. Dependiendo del especialista, en el lugar donde era, todo salía con una etiqueta nueva y un diagnóstico diferente. Entonces yo, por cierto, con uno de ellos, un ortopedista, recuerdo que una vez dándome un diagnóstico me puso una inyección en la espalda, que recuerdo que me dejó sin respirar, y yo decía, si no me muero por la situación, creo que me voy a morir porque me va a dar un paro cardíaco. Esa vez salimos súper preocupados, pero bueno, eso fue uno de tantos, ¿verdad? Pero hablando de ese momento vulnerable, la cuestión es que mi padrastro me llama, estamos hablando como de julio del 2021, seguíamos con ciertas restricciones de pandemia. Que están en su apogeo de la pandemia. Exactamente, entonces agregándole a todos los temores que estábamos viviendo, ¿verdad? Yo estaba en ese proceso todavía también. Y yo ya había perdido en ese momento ya como 10 kilos y como 30 kilos de desilusiones, porque con todos los diagnósticos, o sea, realmente había perdido muchas esperanzas. Sí, es que eso afecta no solo lo físico, lo emocional, ¿verdad? Que es fuerte cuando el ataque es así, ¿verdad? Porque es integral, no solamente es la parte de la salud, del cuerpo, sino también de la mente, ¿verdad?
y sentirse así desanimada, ¿verdad? Que no ves claridad en el camino, no hay un diagnóstico claro, ¿verdad? Qué duro, Así es muy duro. Y entonces yo le decía al Señor que yo quería ir a la raíz del asunto porque ya era mucho, ya habíamos perdido, sí, también habíamos perdido mucho económicamente. Todos mis ahorros para estudiar se fueron ahí, no existió nada de eso. Estábamos realmente muy preocupados. Sí, claro. Gracias a Dios, ya para ese momento no había bajado más de peso, porque si hubiera bajado más de peso, eso significaba que en mi cuerpo que pronto iba a morir. Sí. Estaba muy demacrada. Mi padrastro me llama y me dice: véngase para acá, y yo la llevo a un hospital aquí cerca. Mi padrastro es estadounidense, ellos no viven aquí en Costa Rica. Entonces él me llama y me dice que él está cansado de verme tan mal, que necesitas escuchar una respuesta en otro lugar, sí, una respuesta más. Y yo, la verdad, cuando lo escuchaba, yo decía, hay varias razones, ¿verdad?, por las que yo no iría, ¿verdad? Y yo le decía, una, señora, es porque yo le decía a Dios que si Él quería sanarme, que yo sabía que Él lo podía hacer aquí en Costa Rica, que porque tenía que viajar en medio de una pandemia, ¿verdad? Y que además ya estaba muy cansada, realmente, me sentía como muy deteriorada por todo lo que estaba pasando. Y la segunda razón era porque mi relación con mi padrastro no era la mejor. Sí. Entonces dificultad. Otra historia, ¿verdad? Ahí. Mi única seguridad era que, bueno, allá iba a estar mi mamá y que realmente la necesitaba mucho a ella también. Claro. Entonces, bueno, para no cansarlos con el cuento, ¿verdad? Luego que terminé esa llamada con él, le dije a Dios que si Él quería que yo fuera, que me confirmara, porque yo la verdad tenía mucho miedo de morirme lejos de mi casa y de mi esposo, ¿verdad? Porque yo vivo con mi esposo y escuché en ese momento una voz de Dios, no les puedo explicar, no fue audible, pero fue algo en mi corazón. Sí, claro. Y que es como una frase corta, porque cuando Dios habla con pocas palabras, sí, en un redondeo. Y Él me dijo, no solo se trata de ti. Esa fue una frase que me quedó marcada para siempre. No se trata. Era una voz, no se trata solo de ti. Era una voz perfecta de mi padre hablando. Entonces dije, ok, conste, Señor, que es porque tú me estás diciendo, y bueno, voy a hacer lo que tú me estás indicando. Y de verdad, yo me fui para allá. Me fui, y el mismo día que me hicieron los exámenes de sangre me dijeron que lo que yo tenía era una bacteria, pero estaba en todo el cuerpo. A lo que le llaman los médicos es como una sepsis o septicemia, que eso es una infección en todo el cuerpo. Ok. ¿Y es una infección? ¿Tenía un nombre esa infección o solamente es una infección en todo el cuerpo? Era un nombre de una bacteria, pero realmente yo bloqueé muchas cosas. Ahorita no recuerdo muchos detalles del momento, yo nada más recibí como la noticia, ¿verdad? Sí. Y bueno, ellos me mandaron ya inmediatamente antibiótico, que me dijeron que yo tenía que recibir inmediatamente antibiótico. Y ellos me envían el antibiótico, y como al 7º día yo me sentía completamente débil y descompuesta. Sí, estabas débil porque no habías tampoco tenido una buena alimentación. Las comidas me caían mal, ningún medicamento me hacía bien. Claro, eso era como una bomba en tu cuerpo. Exactamente. Entonces, ahí es donde yo pienso que es mi momento más vulnerable, en el día 7 del antibiótico, donde yo me levanto y yo le digo, Señor, ya no puedo más. Sí. Ay, sí. Bueno, digamos, las personas que han pasado por un momento así, me imagino que es muy duro hasta recordarlo, ¿verdad? Porque uno vuelve a pensar todo de lo que pasó, ¿verdad? Y lo fuerte que fue, y uno no quisiera ni siquiera recordarlo, ¿verdad? Entonces entiendo ese punto. Entonces, tranquila. Y no sé si en esos momentos hubo
Momentos que sentiste que Dios estaba lejos o dudaste, que eso es pues normal, ¿verdad? Pero te lo pregunto porque para que los que nos están escuchando, si están en tiempos así, que si están dudando de Dios, que no están solos, porque en un momento lo hemos sentido, ¿verdad? Cuando hemos pasado una prueba. En el caso tuyo, ¿lo sentiste? Sí, por supuesto que sí sentía, bueno, no puedo decir que abandono total, porque la verdad es que yo en todo momento sentía la mano de Dios conmigo, aunque esa noche fue una noche muy específica, la recuerdo porque ahí fue donde tal vez creí, yo me imagino que fue como cuando Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Sí. Y él le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sí, sí, qué duro. Esa madrugada yo recuerdo que todo estaba como negro a mi alrededor, pero era un negro nítido. Y le empecé a decir, Señor, bueno, mi temor era morirme tan joven, realmente, porque tenía muchos, como cualquier persona joven normal, claro, ¿verdad? Tenía muchos sueños y propósitos de vida, sí, claro. Y anhelos. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, bueno, Señor, si esto es lo que tú quieres para mí, yo voy a entender. Y me entregué, le dije, toda mi vida te he servido, te he amado con todo mi corazón. Y si tú quieres llevarme solamente, recuerdo que le dije, quítame el aliento y que yo no me dé cuenta. Era lo que le decía yo. Y recuerdo que él tocó mi corazón y bueno, más adelante mi mamá se levantó como ya en la madrugada, porque le dije, mami, necesito que por favor ore por mí. Y ahí es donde mi mamá entra en mi escenario, ¿verdad? Sí, en el escenario, una atmósfera que ella sentía que necesitaba como ayudarte. Exactamente, porque yo me sentía bastante sola en el momento. Y bueno, antes de llamar a mami, se me olvidó decir que le dije al Señor, Señor, pero si tú quieres hacer algo por mí, te pido que por favor me inyectes, eso fue lo que le dije, como una sobredosis de vitaminas. Era lo que le decía, levántame porque yo me sentía deshidratada, débil. Intenté levantarme y ya no podía. Entonces eso me asustó mucho. Y ya la comida no me pasaba tampoco. Entonces ese fue como mi momento que yo podría decir más vulnerable. Claro, el momento de crisis, de crítico. Y decías que ahí tu mamá entonces respondió en ese momento crítico, estuvo contigo. ¿Qué fue lo que pasó en esa habitación? Bueno, cuando mami entra en la escena mía, ¿verdad? Ella se puso muy asustada, la verdad yo pienso que yo le veía la carita y ella así se sentía como, no quiero ver a mi hija así, ¿verdad? Pero le digo, mami, yo estoy lidiando contra el espíritu de muerte. Y le dije, necesito que oremos. Y yo recuerdo que yo en ese momento no hablaba en lenguas. Y le dije, necesito que hables en lenguas porque ya es algo que tiene que ser el Espíritu el que interceda por nosotros, no en nuestras palabras. Y recuerdo que ella dijo, ok, vamos a empezar, y como mamá empezó a orar por mí, ¿verdad? Y le dijo, Señor, ella es mi hija, y bueno, como toda una mamá, ¿verdad? Hay muchas cosas que tal vez no recuerdo con detalle, pero ella literalmente me puso en las manos de Dios y yo me sentía como unas manos gigantes, ¿verdad? Pero sí, el Señor a través de mi mamá empezó a hablarme en medio de lenguas perfectas. No eran como las lenguas que por lo general nosotros escuchamos, sino que era un lenguaje perfecto. Por ejemplo, perfecto portugués, de idiomas exactos, perfecto inglés. También creo que habló italiano y otro idioma. Pero dentro de esos idiomas, parte, digamos, de lo que el Señor me dice ahí, era que el Señor me decía, eu soy, me decía en portugués, eu soy tu guía, que significa yo soy tu guía.
y luego el Señor me dijo, eu soy tu pai. Ujú. No lo Es sé tu pronunciar padre. muy bien porque sé que él lo dijo, pero después tuve que traducirlo. Sí. Pero yo lo entendía en mi espíritu. Ujú, claro. No lo puedo explicar, es como en las lenguas. Hay personas que logran interpretar claro. qué es lo que está diciendo. Entonces, mientras ella hablaba, yo entendía lo que ella decía. Qué hermoso, ¿eh? Sí, y ella hablaba perfecto inglés, cosa que no lo habla, no lo habla normalmente. perfecto. O sea, sí habla inglés, pero no perfecto. No perfecto, sí. Me dijo el Señor, I come here to kill the bacteria, que él venía a matar esa bacteria, y me dijo que él era mi doctor. I am your doctor. Y qué impresionante, ¿verdad? Yo pienso que en esos momentos uno se siente como que está en, no sé, como en otra atmósfera, ¿verdad? En donde sientes la presencia del Señor, alguien que ahí fue como tu ángel, tu mamá fue ese ángel que estuvo ahí, orando por ti, intercediendo por ti, y luchando también, ¿verdad? Una lucha, una batalla espiritual. Y en medio de eso tú estabas escuchando a un Dios, a un Padre que estaba ahí presente, ¿verdad? Y el hecho, ¿verdad? Que tú necesitabas ese Padre. Me explicabas que la relación de paterno, ¿verdad? Nunca lo has tenido y tu padrastro pues no lo tenías o no lo tienes. Y ahí entonces Dios dice, aquí yo soy, ¿verdad? Yo soy tu padre, qué bello, qué bello, qué bello. Fue maravilloso, la verdad es que con todos los años que yo tengo de servirle al Señor, yo me sentí en ese momento como Job, que le dijo, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Ay, qué bello, sí. Y pues tal vez no lo vi físicamente, pero lo pude sentir tan palpable en mi cuerpo, que eso cambió mi vida, le dio un antes y un después. Ay, qué glorioso, qué lindo, porque, bueno, ahora yo siento así como chinita el cuerpo, porque son en esos procesos cuando uno está tan vulnerable, tan sensible, que siente que necesita ese auxilio, ¿verdad? Ese Abba Padre que esté ahí y escuchar que Él te haya hablado de esa forma tan clara, ¿verdad? Uno dice, sí, Señor, tú estás cerca, tú estás aquí, ¿verdad? No, es maravilloso, de verdad que Dios todo, ¿verdad? Tiene un propósito. Uno en estos procesos uno entiende que uno desarrolla, por supuesto, carácter de Cristo y todo en momentos difíciles, pero cuando hay un testimonio como este, de que estás viviendo una situación de salud tan fuerte, ¿verdad? Sintiendo que estás al borde de la muerte, pero ver que hay un Dios, un Padre, que ahí está, aquí estoy, soy tu Padre y te voy a sanar. Sí. ¿Verdad? Eso hay un cambio total, hay un cambio, una transformación. Es una respuesta a un clamor que tuvimos por mucho tiempo, porque pues así, bueno, aquí tal vez estoy resumiendo un poco de todo, claro, pero fue un proceso también de espera, tal vez como de unos 3 años, donde yo tuve muchas preguntas, claro, y toqué las puertas con diferentes médicos para saber qué era lo que estaba pasando conmigo, y cuando salía con un diagnóstico más. A mí me dijeron que yo tenía que acostumbrarme a ese nuevo estilo de vida, a esa nueva condición, y o sea, era muy triste para mí, era un panorama muy... Claro, y son mensajes que el enemigo manda para que te desanimes, para que se tire la toalla y ya no creas un Dios de poder que puede rescatarme en ese momento. Claro que sí. Bueno, con todo eso que nos has contado, me encantaría y que también los oyentes escuchen, que quisiéramos saber qué tipo de sanidad recibiste, si fue una sanidad instantánea o ha sido un proceso lento en esto que nos has contado. Bueno, yo podría decir que ha sido de las dos maneras, y puedo decir que fue instantánea porque algo sucedió en mi cabeza. Yo sentía después de ese momento de oración como si algo se estuviera quemando en mi cabeza del lado izquierdo.
Eso en la parte a nivel temporomandibular, que era como el problema grande que decían que tenía, pero que internamente todavía no aparecía nada, ¿verdad? Sí. Salió un desgaste más adelante con el tiempo a nivel de la mandíbula, y eso podría implicar que hubo alguna situación que estuvo deteriorando a nivel de hueso, en todas las partes y así. Pero quiero decir, yo creo firmemente que el Señor hizo algo en mi cabeza, en mi cráneo, porque algo estaba pasando de ese lado izquierdo de mi cabeza. Y después de que nosotros oramos, yo sentí como si se estuviera quemando. Wow. Como si fuera, no sé, como un fuego ahí abrasador. Ajá, exactamente. No puedo decir que es un fuego que quema, ¿verdad? Pero es algo a la vez sutil y delicado. Entonces sí sentí eso. Bueno, de mi estómago mejoró muchísimo, en un de repente, la verdad, de haber estado con diarreas crónicas por 3 años seguidos. Yo pude ir todo bien al baño, ¿verdad? Sí. Son como detalles que uno pues no quisiera mencionar, pero fue algo muy impactante porque yo tuve una recuperación instantánea en ese aspecto. Y más adelante quedaron como unas secuelas de todo, que eso ha sido como lo que sí podría catalogar que ha sido un proceso lento. Sí. Porque sí hubieron secuelas de a nivel muscular, perdí mucha masa muscular, ¿qué podría decir? Y varias situaciones ahí que se han venido dando con el tiempo, pero a raíz de lo que sucedió. Y no quiere decir que Dios no hizo una intervención instantánea en el momento que ocurrió. Claro, sí, fue como por esta sanidad, aunque ha sido un poco así lento, pero ha sido como sanidades específicas en áreas que necesitabas realmente recuperarte, ¿verdad? Que Dios ahí también intervino. Así es. Bueno, gloria a Dios por eso. ¿Qué versículo nos puedes compartir que en ese tiempo, esa temporada dura, oscura, te ayudó a sostenerte, una canción, una cita bíblica, que nos puedas compartir? Bueno, en realidad hubieron muchos versículos, muchos cánticos que yo podría decir que me sostuvieron en esa temporada. Si no hubiera sido por la palabra de Dios, o por todas las canciones que Él me recordaba en esos momentos, creo que no hubiera sido capaz de sostenerme tanto tiempo. Claro. Así es como ¿verdad? Yo lo veo. Pero a raíz de ese encuentro que tuve personal con mi Señor Jesús, luego yo entendí una palabra que está en Isaías 30, 20 al 22, y se los voy a compartir. Claro. Dice: aunque el Señor te dio de comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu Maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y más adelante dice: entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro, los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós y hasta nunca. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Cuando yo leí este versículo, yo dije: Señor, esto es lo que me ha pasado todos estos años. Y fue muy impactante para mí porque justamente yo lo pude ver, lo pude sentir, lo pude escuchar, y pude ver, como les comentaba, cuando Él decía en este idioma: yo soy tu guía, como me dice, yo soy tu guía. Es que a partir de ahora yo te voy a guiar, y yo soy tu doctor. O sea, yo pude ver respuesta de Dios, pude ver cómo Él me ha enseñado a través de la palabra también. Y fue un versículo que se hizo literal en mi vida. Ay, qué rico, ¿verdad? El tan yo soy en todo su esplendor, ¿verdad? De que yo soy tu guía, el que Él está presente, el que Él sabe tu porvenir,
aunque en la limitación como humanos, ¿verdad? Que no vemos más allá, pero Dios sí tiene el panorama completo. Y eso es lo lindo, que uno confíe. Yo pienso que en esos procesos también la confianza de uno aumenta, debe aumentar más. Te agarras más de ahí, y esa fe que no se pueda mover, porque la palabra nos sustenta, la palabra que llegamos en esos momentos difíciles donde no vemos respuesta, y abrimos la Biblia y vemos ese versículo que nos tocó, ¿verdad? Este era el versículo de hoy, ¿verdad? Para sostenerme. Yo me imagino que cada día cuando tú abrías tu Biblia y leías, Señor, gracias, porque sí, ese es el versículo de ese día, o el mismo versículo, pero a veces uno cuando lo lee, uno siente, ¿verdad?, que Dios te está hablando de una manera o de otra, ¿verdad? Confirmando de diferentes formas. Qué bello. Sí, amén. ¿Y alguna alabanza, una canción que me dijiste que eran varias, pero alguna que haya movido así muy internamente, ¿verdad?, en esos procesos? Sí, hay una canción justamente cuando empecé a experimentar ese calor que les comentaba en la cabeza. Yo estaba orando mucho para que el Señor hiciera una intervención divina en mi mandíbula, porque era un dolor inexplicable. Sí. Entonces yo recuerdo que a esta canción en mi corazón que dice cantaré de tu amor. Ajá, cantaré de tu amor por siempre. Ajá, de Danilo Montero. Entonces, ¿podríamos escucharlo? Claro si que ustedes sí. gustan. Claro que sí. Y después les comento un poquitito. Bueno, entonces seguimos en esta parte hermosa de escuchar esta alabanza de Danilo Montero. Este es un cover de Cantaré de tu amor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Qué bella alabanza, ¿verdad? Y esta canción, bueno, significa mucho para mí, pero por supuesto quiero escucharte a ti. ¿Qué significó cada palabra de esa alabanza en este tiempo de que tú estás enfrentando toda esta situación, ¿verdad? De este testimonio que nos acabas de decir. Sí, cantaré de tu amor. Llegó en el momento en que yo estaba sintiendo que la mano de Dios estaba tocando mi cráneo, mi cabeza, como quieran llamarle, ¿verdad? Y eso pasó un poquito después de la experiencia sobrenatural, esa visita de Jesús cara a cara que tuve, porque para mí fue así. Pues Dios usó a mi madre como un instrumento, pero yo lo sentía a él tocándome. Claro. Por medio de mi mamá, imagínense, Sí. ¿verdad? Y esta canción hay una parte donde dice que tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Se hizo literal al que el reino de Dios llegara y bajara hasta la tierra y yo poder experimentarlo a él palpablemente, ¿verdad? Bueno, hay una parte donde dice: por mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Sí. Y así estaba yo,
yo estaba llena de preguntas, llena de etiquetas, de diagnósticos, llena de incertidumbre, y en este momento yo llego al Señor con todo eso. Claro. Y en medio de tantas preguntas que tenía, sin entender por qué yo había vivido algo así, porque también no puedo negarles que como hija de Dios le dije, Señor, ¿por qué a mí? Sí. ¿Por ¿Qué he hecho? Sí, ¿qué fue lo que hice tan mal para yo poder merecer una situación como esta? Y es que pues definitivamente nadie está exento de vivir algo como esto, ¿verdad? Pero en medio de todas esas preguntas que tenía, que tal vez en ese momento incluso no podía responder, porque venían también cosas muy lindas para mi vida después, él me decía que él había llegado con su amor, ¿verdad? Sí. A abrazarme y todas las cosas lindas que esta canción dicen de alguna manera. Claro, que experimentaste, ¿verdad? En ese proceso. Sí, hay canciones que te llenan, hay canciones que te ministran, hay canciones que son respuesta de parte de Dios para que podamos seguir confiando y seguir caminando en fe, ¿verdad? Sí, hay otra cosita también que quisiera decir. Hay una parte, aquí estaba leyendo la letra y dice, ahora veo la luz y ya no tengo temor. Sí. Y bueno, luego dice, tu reino vino a mi vida. Y es que yo tenía mucho temor de morirme. Claro. Yo creo que obvio, ¿verdad? Yo creo que todas las personas tenemos miedo a morir, ¿verdad? Hasta uno que cree que tal vez ya le toca, o porque se siente, digamos, ya vivió mucho tiempo en esta tierra. Nadie quiere morirse. Sí. Todos queremos estar en el cielo, pero nadie quiere ese proceso. Sí, yo justamente no quería viajar ni salir de mi casa porque yo sentía como que algo muy malo me podía pasar y tenía mucho miedo de que eso sucediera. Entonces, al él llegar con su luz resplandeciente a mi vida, ese temor se disipó. Y ahora no puedo decir que no tengo temor a morir, porque no es así, ¿verdad? Yo creo que en cualquier momento cualquier persona puede sentir eso humanamente hablando, pero como hija de Dios más bien ahora deseo conocerlo cara a cara, con más intención, de una manera distinta, porque ya tuve como esa experiencia de quién es Él, ¿verdad? Bueno, fuera de aquí de la grabación, pero este momento que estamos en esta entrevista, me has dicho que experimentaste también con un nuevo don de todo este proceso que nació. Sí. ¿No te acordabas? Sí, Cantaré de tu amor también. Cuando les estaba contando un poquito de la parte del testimonio, hay detalles que a veces uno pues olvida, ¿verdad? Pero hubo una parte donde mientras mi mamá oraba por mí y era el Espíritu Santo hablando por medio de ella, que el Señor me dio una revelación y me recordó cuando yo era muy pequeñita, bueno, tenía como unos 8 años, que una muchacha que Dios usaba mucho, en aquel momento, bueno, Enlace todavía existe, pero en aquel momento ella iba a este programa Enlace. No recuerdo el nombre de ella, pero recuerdo que una vez ella me invitó a ministrar con ella. Y yo, bueno, para mí eso como niña fue como wow, qué impacto, qué bendición, ¿verdad? Y recuerdo el vestidito, los zapatitos, todo lo que utilicé ese día. Y el Señor, mientras mi mamá y yo adorábamos, porque hubo un momento de adoración entre ella y yo en ese momento que tuvimos con Él, el Señor me recuerda como una foto, me revela ese momento. Qué lindo. Y me dice, ahí es donde yo te quiero. Y es demasiado maravilloso porque Él ahí me da un propósito. Sí, no solamente me levanta de nuevo, sino que me dice, es que yo te quiero para algo más. Sí, tiene más que dar, más en el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, no solamente de aquí en la vida, de trabajar, de ser profesional en tal especialidad,
sino en su reino, ¿verdad? Así es. Qué bello que es Dios. Sí, y bueno, ahí surge también, ya yo tengo como unos 3 años y medio que participo en el Ministerio de Alabanza. Y pues ahora con mi esposo en el ministerio que él nos ha dado también, pues estamos en el área de canto y ahí Dios nos usa también. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios, me alegro montones. De verdad que con todo lo que nos has expresado, dicho, con este testimonio que es bastante impactante, que vemos cómo Dios te ha fortalecido y que la Maybe del año 2021 no es la misma esta Maybe del 2026, ¿verdad? Entonces cómo Dios va transformando, renovando, sí, transformando a una persona. Entonces, ¿cómo cambió? ¿Me puedes contar cómo cambió tu forma de orar durante la enfermedad? Se puede decir, en este tiempo. Ok, puedo decir que dejé de ser una joven pasiva en la oración. Me convertí en una guerrera espiritual, que fue áreas que tuve que descubrir mucho, en temas de depresión, de ansiedad profunda, que más de incertidumbre, de mucho dolor. Y pues ahí yo empecé a interceder desde una posición como hija de Dios, con la autoridad que Él me ha dado. Con esa identidad de hija de Dios. De hija. Y ahí, bueno, justamente yo recibí el don de las lenguas orando en ese momento con mi mamá. Nunca había hablado en lenguas hasta ese momento. Fue cuando yo creo que ese pasaje que dice que Él intercede por nosotros se hizo real también en mi vida. Son gemidos indecibles. Exactamente. Y ahí fue donde yo pienso que la oración, aunque uno entiende que la soberanía de Dios es sobre todo, desde una posición como hija de Dios, tú cambias tu manera de orar y empiezas a hablar con la autoridad que te pertenece. Exacto, sí, exacto, qué bello, ¿verdad? Porque hasta en esos procesos Dios es como también nos enseña la manera de pedir, la manera de ver las cosas, que no es por nuestras fuerzas, es por sus fuerzas, su Espíritu Santo, ¿verdad? Que va a interceder por nosotros y que nos da nuevos propósitos. Eso es lo lindo de todo eso, que él en medio de este proceso de enfermedad, de oscuridad, de incertidumbre, de no tener respuestas claras, en medio de eso Dios está contigo y te ayuda y te motiva ¿verdad? Trayendo palabras en citas bíblicas, por medio de las alabanzas que escuchas, que ya sientes que eso es parte tuyo el día a día, ¿verdad? Sí, digamos, lo que quiero decir cuando hablo sobre que entendemos de la soberanía de Dios, que está por encima de todo poder. Así es. Hay algo aquí también que uno debe entender, que aunque Él está por encima de todo, ¿verdad? Él también nos dio a nosotros un poder, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, no recuerdo el versículo textual, pero dice la palabra que es el mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte, el que vive en nosotros. Así es. Y también hay otro versículo que dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, exacto, porque yo voy al Padre, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso está en Juan 14. Sí, es poderoso. Es entender que tenemos el poder, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, y así como Jesús hacía sus milagros, ¿verdad? Y pedía al Señor, así también nosotros tenemos esa autoridad. En nombre de Cristo Jesús, gracias. Bueno, para continuar, quisiera preguntarte también esta parte que yo creo que es decisivo cuando estamos pasando alguna prueba, es que ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de Dios cuando pasamos una situación así? ¿Qué aprendiste de Él?
Bueno, aprendí que ningún ser humano está exento, ¿verdad? Como les comentaba, de vivir cualquier situación, porque conozco muchas personas que creen que los hijos de Dios no nos pueden pasar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que si nos pasa es porque algo muy malo tuvimos que haber cometido. Y yo creo que la misma palabra del Señor dice que no hay justo ni uno solo aquí en la tierra. Así es. Y pues Él sigue sanándonos, Él sigue restaurándonos desde el momento en que nosotros entregamos nuestro corazón al Señor. Él sigue enseñándonos el camino, Él sigue mostrándonos qué patrones tenemos que quitar de nuestra vida, qué tiene que cambiar en nuestra actitud, ¿verdad? Y que no somos perfectos, que Él perfecciona su obra hasta el fin de los días. Así es. Aprendí mucho de paciencia, porque era una persona muy activa, muy dinámica en muchas cosas, y este proceso pues de alguna manera ha sido tan largo, incluso después la recuperación que venía era un proceso largo. Entonces aprendí sobre la paciencia verdaderamente. Claro. Y bueno, ahí Él me ha ido enseñando, todavía sigo aprendiendo. Sí. ¿Qué otra cosa aprendí? Aprendí que Jesús nunca llega tarde, que Él llega justo en el tiempo correcto. Exacto, que sus tiempos son perfectos y no son nuestros tiempos, ¿verdad? Así es, que el tiempo de Dios es perfecto y para todo, y que Él usará todo lo que nosotros hemos vivido con un propósito también para levantar a otros. Así. Porque si usted es un hijo de Dios, a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan bien. Así es. Si usted ha pasado un proceso muy difícil es porque el Señor te va a usar en esa área. Exacto. Esa área de guerra donde has tenido que lidiar con muchos opresores a nivel espiritual, con dominios, con principados, con cosas fuertes. Son terrenos donde el Señor te ha dado la autoridad para poder ayudar a otros y levantarlos. Claro que sí, así es. No hay nada que podemos, después de una prueba, uno sale, digamos, con el check de que saliste de esa prueba, y ahora es a ayudar y a motivar a otras personas que están pasando por ahí, ¿verdad? Ya conozco esa parte, yo ya puedo ayudar, ya puedo aconsejar. Así es. Eso es una nueva tarea que el Señor nos da cuando pasamos procesos y procesos así fuertes. Y oras también, cuando oras por las personas desde la empatía, desde entender el dolor, el auxilio, la urgencia que esa persona tiene, porque ya has pasado por ahí, ese desespero de que el Señor haga una intervención divina. Entonces la manera en cuando tú oras por otra persona, por donde tú ya pasaste por ahí, es desde otra perspectiva completamente distinta. Y como cristianos debemos siempre orar así, con empatía, como decías, porque es entender el dolor de la otra persona. Y cuando hemos pasado por ese valle, ¿verdad? Entendemos a esa otra persona cuando le vamos a estar orando. Y qué importante es en nuestros tiempos de oración, cuando oramos unos por otros, de que el Señor, quiero orar por esa persona, por esa petición como si fuera mía, ¿verdad? Eso debe ser siempre como hijos de Dios y como hermanos que somos, para orar unos por otros. Amén. ¿Cómo está tu vida hoy, física y espiritualmente? Bueno, ya algo nos dijiste, ¿verdad? ¿Qué dirían los médicos versus lo que dice Dios? Bueno, pues que no era lo que ellos decían. Sí, exacto. Muchas cosas que me dijeron es que me tenía que acostumbrar a un estilo de vida muy distinto. No les puedo mentir, hay muchas cosas con las que sigo lidiando. Hay una situación ahí de mi estomaguito que todavía estoy trabajando con el Señor, pero entiendo también que Él me ha enseñado a cuidarme, a amarme, a cuidar mi salud, porque muchas veces lo que pasa es que el Señor nos puede dejar como un bebé nuevos, pero si nosotros seguimos con patrones que no están bien, otra vez nos podemos volver a enfermar. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces el Señor ha venido trabajando mucho conmigo en esa área, y pues sí, es lo que puedo decir, pero
pero ahí vamos. Sí, sí, es un proceso que Dios va trabajando en el camino, ¿verdad? Y uno va aprendiendo. Si alguien nos está escuchando, que por supuesto nos están escuchando bastantes, pero si alguien está escuchando que está pasando por una situación y tiene miedo de un diagnóstico, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le darías? Y yo le diría que para el Señor no hay nada imposible, que no hay desierto que Él no pueda hacer florecer otra vez, que no hay diagnóstico tan grande que Él no pueda revertir, que si le creemos a un Dios de poder, a ese poder como el que sacó a Egipto de la esclavitud y lo hizo libre, es un Dios grande al que nosotros creemos, y que crea con fe que el Señor lo puede hacer. Que si Él lo pudo hacer, como decíamos antes, nosotros también podemos hacer esas obras que Él hace. Tú puedes orar por ti mismo y declarar sanidad todos los días. Él nos ha dado ese poder, y ahí sigo yo también en ese mismo sentir, en eso que Él me dio y que tengo que cuidar con todo mi corazón, y que siga creyendo, que sepa que Él lo va a levantar de ahí, y que en el nombre de Jesús todo lo podemos por Él. Amén, amén. Gracias por ese consejo. Así es, estamos en un proceso siempre de continuos, y hoy es una situación, mañana no sabemos qué otra situación, pero el Señor nos prepara y para que podamos luchar con fe y esperanza, sabiendo que Él nos escucha. Por eso debemos siempre estar agarrados de Él, orar, ¿verdad? Orar. Y el orar es orar con fe en que Dios, si permite una situación, es porque Él nos está formando, nos está ayudando. Precioso, así es. Esa es la confianza que tenemos nosotros como hijos de Dios, esa esperanza, y que podemos llegar a pedirle al Padre y sabemos que Él nos escucha. Esa es nuestra certeza, que Él nos puede escuchar. Bueno, para ir cerrando, vamos a recordar el versículo lema de este programa, que es Salmos 38:15. Nos dice: pues a ti te espero, oh Señor, tú debes responder por mí, oh Señor mi Dios. Así que gracias, Maybe, por ser tan valiente. Gracias por este tiempo tan valioso que has apartado para darnos este hermoso testimonio, que Gracias sé a ustedes, de verdad. que ha sido un tiempo que Dios te ha formado, te ha cambiado, ¿verdad? Como dijimos antes, la Maybe de antes es la diferente de ahora. Una mujer valiente, forzada, una mujer guerrera, que tal vez no te veías así hace años, ¿verdad? Si te vuelves atrás, no te veías como esa mujer guerrera que eres hoy. Así que adelante, que el Señor va a seguir dando esos milagros en el camino, esos milagros que tú estás esperando, y que yo sé que Él te ve con ese amor eterno de Padre, y que Él te va a responder cada una de estas peticiones que ahí están pendientes. Pero no desmayar, ¿verdad? Porque el Señor es fiel para con los que es fiel, y tú eres una mujer fiel, una hija de Dios. Así que muchas gracias por eso. ¿Querías compartirnos un versículo? Sí, yo para terminar quería compartirles un versículo que el Señor me dio también en ese lugar donde Él me sanó. Y está en 1 Corintios 2:9, que dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y es que cuando Dios permite que uno pase un momento con Él, hay una parte de la Biblia que dice que mejor serían un día en tu casa que 1000 años fuera de Él. No recuerdo exactamente literal, pero un día en su presencia te puede cambiar todo y te puede dar la guía para todo lo que sigue en tu vida. Y ese momento que yo tuve, que yo sé que cualquier persona también puede experimentar, te puede revelar cosas que ningún humano ha escuchado,
ni ha visto. Y esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, amén. Por eso es que debemos de buscar su presencia día a día, ¿verdad? Para tener esa revelación de Él. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias de verdad por este tiempo. Y bueno, aquí cerramos. Vamos a cerrar con una oración. Y gracias, de verdad, gracias por este tiempo. Señor Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar este testimonio de vida, este testimonio que Mabel abrió su corazón para darnos, Señor, a conocer, Señor, que tú nos cuidas, de que tú nos escuchas, de que tú estás cercano para aquellos que te buscan, que tú, Señor, no abandonas a tus hijos, que no somos huérfanos, que tú estás siempre pendiente de nuestras necesidades. Yo te pido por cada persona que está escuchando en este momento, y si está en una situación de miedo, una situación de un diagnóstico que le han dado y que es de muerte, un diagnóstico fuerte, Señor, yo te pido que tú le llenes de tu amor, de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, y que esa fe, Señor, se fortalezca, que te busque a ti en espíritu y en verdad, porque sabemos que cuando te buscamos de todo corazón, Señor, tú respondes. Y que este tiempo de necesidad o de alguna respuesta de salud, Señor, que podamos aprender en el proceso, aprender a depender de ti, no depender de nuestras fuerzas, sino depender de ti. Y que seas tú, Señor, siempre glorificado, que seas tú siempre, que sea el glorificado, pero también el amado. Que sabemos que tu amor sobrepasa todo y que te buscamos, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro Padre y nosotros te pertenecemos porque somos parte de tu reino, de tus hijos amados, escogidos por ti, Señor. Fortalece, Señor, los corazones de aquellos que están débiles. Fortalece los corazones de aquellos, Señor, que gritan con desesperación, Señor, en tiempos difíciles. Que tú, Señor, los abraces, que tú seas ese consuelo en sus vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Y, Señor, permítanos, Señor, siempre, Señor, alabarte y darte la honra y la gloria. A ti, al único digno de recibir la honra, la gloria y el honor. Amén. Les esperamos la próxima semana con más testimonios en su programa Voces de Fe. Bendiciones.